Estamos grabando la clase. Gracias por su asistencia el día de hoy. Este video se subirá a YouTube más adelante. Bien, entonces decía, vamos a resolver el problema 365. Con razón hacían preguntas sin pena, ¿verdad? Bien, entonces, en este caso, en este problema, rueda una bola de nieve del techo de un granero con una inclinación hacia abajo de 40 grados. El borde del techo está a 14 metros del suelo. Esta es la altura en la que inicia el movimiento de proyectil. Y la bola tiene una rapidez de 7 metros por segundo. Al salir del techo, ¿verdad? Es decir, cuando ya entra en su movimiento de proyectil, la rapidez inicial es de 7 metros por segundo. Ignore la resistencia del aire. Recuerden que nuestro modelo de proyectiles no toma en cuenta la resistencia del aire. Bien. ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola del piso si no golpea otra cosa al caer? Dibuje las gráficas, posición tiempo, posición en horizontal versus tiempo, posición vertical versus tiempo, velocidad horizontal, velocidad en X versus tiempo y velocidad en Y versus tiempo para el movimiento del inciso A. Inciso C. Un hombre de 1.9 metros de estatura está de pie a 4 metros horizontales, ¿verdad? Visto de forma horizontal, a 4 metros del borde del granero. La pregunta es, ¿le caerá encima la bola de nieve? A esto se refiere a si la bola de nieve le va a pegar. Bien. Entonces, ¿qué exactamente es lo que nos están pidiendo en este problema? Bueno, lo primero es ver si la bola cae aquí o si la bola cae aquí. Si cae a la izquierda o a la derecha de la persona. Bueno, podría caerle también encima a la persona. Eso es lo que debemos determinar, ¿sí? Eso es lo primero. A ver a dónde cae la bola. Si la bola cayera aquí, si la bola cae a la izquierda de la persona, entonces en el inciso C nosotros ya sabemos que no le pegó. Pero si la bola cae justamente en los 4 metros, entonces estamos seguros que la bola sí le pegó. Pero si la bola cae delante de la persona a una distancia horizontal mayor a los 4 metros, entonces ahí sí hay que hacer otro trabajo. ¿Por qué? Hay que averiguar qué altura tenía la bola de nieve cuando pasaba cuando tenía una distancia horizontal de 4 metros. Habría que ver a qué altura estaba. Si esa altura era mayor a los 1.9, no le pegaba, pero si esa altura es menor a los 1.9, entonces sí le pega. Ese es el análisis que se les está pidiendo realizar en este ejercicio. Suena más complicado de lo que parece. Vamos a ver. Tomemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Bien. Lo primero es recordar que las ecuaciones de proyectiles están escritas para que usted tome la referencia, desde este punto. Es decir, aquí está la referencia. De manera que los datos serían los siguientes. Los datos serían los siguientes. La posición final sería menos 14 metros. La magnitud de la velocidad inicial es 7 metros por segundo. La magnitud. ¿Sí? La magnitud. El ángulo de salida es 40 grados, pero si usted se fija, si hacemos ¿cómo se llama?
Plano cartesiano. Plano cartesiano, gracias. Si hacemos el plano cartesiano, y le voy a hacer suma a esto, porque aquí es importante tener claridad en esta parte. Si le hacemos zoom, ok, el plano cartesiano yo se lo dibujo en la cola al vector y lo voy a hacer bien para que no haya problemas, para que no haya dudas, mejor dicho. Vamos a hacer esto bien con la regla. Ok, aquí todo bonito, todo correcto. Ahí. Vamos a dibujar también la referencia. Y vamos a colocarlo aquí en la cola del vector. Cheque. Entonces acá tenemos el plano cartesiano, aquí es el eje X, aquí es el eje Y. Y entonces vamos a notar lo siguiente, estos 40 grados son con respecto a al eje de la referencia, ¿no? Aquí estarían los 40 grados. Entonces acá tenemos el eje X del plano cartesiano es paralelo al eje de la referencia, entonces el vector sería esta línea inclinada y digamos que el ángulo de 40 grados sería este mismo ángulo de 40 grados, si alguien se acuerda qué postulado de trigonometría utilizamos. Ángulos alternos internos. Alternos internos, perfecto. Ahí entonces hemos definido cuál será nuestro ángulo de salida. Bien, deben recordar que en esta clase vamos a usar todo lo que han visto en las matemáticas anteriores, todo. Entonces, así les demostré a ustedes que el ángulo de salida iba a ser 40 grados. Ya lo había escrito, pero quería que vieran por qué yo decía que era así. Bien. Entonces, ahora bien, tenemos la altura, 14 metros. Yo lo coloco como menos 14 por donde hemos tomado la referencia. La velocidad, la magnitud de la velocidad inicial es 7 metros por segundo. Y el ángulo de salida es 40 grados. Lo otro que yo sé es que la aceleración gravitacional es 9.8. Ya con esto yo puedo comenzar a trabajar. Bien, creo que es buena idea siempre. Vamos a colocar las ecuaciones. Posición final es igual a velocidad inicial en Y. Bueno, velocidad inicial, seno del ángulo de salida, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí me falta un tiempo. Aquí me falta el tiempo. Seno del ángulo de salida por el tiempo menos 1/2 del tiempo al cuadrado. Velocidad en Y será igual a la velocidad inicial, seno del ángulo, menos la gravedad por el tiempo. Posición final es igual a velocidad inicial, coseno del ángulo, por el tiempo. Y recordar que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, coseno del ángulo de salida, y que la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial, magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Algo que olvidé aquí es indicar que estos 40 grados no son 40 grados cualesquiera, porque 40 grados es el primer cuadrante, ¿verdad? Estos son 40 grados bajo el eje X. Bajo el eje de los positivos X. De las X Eso es lo que positivas. quería preguntar, fíjese. Perfecto, sí. No es un 40 grados cualquiera, porque acuérdense que como la velocidad es un vector, si usted, bueno, si quieren voy a borrar esta parte.
Como la velocidad es un vector, no, por donde no quería aquí. Como la velocidad es un vector, noten ustedes que este es un vector que pertenece, tal como yo dibujé el plano cartesiano, este es un vector que pertenece al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, la componente horizontal es positiva, pero la componente vertical es negativa. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de aplicar las ecuaciones, a la hora de evaluar los valores en las ecuaciones. En todo caso sería 360 grados menos 40, ¿verdad? Correcto. Correcto. 360 menos 40, sí. Bien. 320. Ok. Entonces, eso tiene una solución. Simplemente nosotros aquí donde aparezca la velocidad vertical, le podemos agregar un negativo y ya con eso solucionamos. Pero ese negativo se lo vamos a poner hasta que estemos sustituyendo valores. No se lo ponemos a la ecuación original porque nos haría un desastre. Lo otro que pueden hacer es calcular por aparte velocidad en X, velocidad en Y. La inicial en X y la inicial en Y. Entonces esta sabemos que sería menos velocidad inicial, seno del ángulo, y esta sería velocidad inicial, coseno del ángulo. O bueno, sí. Y ese negativo sí, ya se lo puse yo porque sé que tiene que ser un valor negativo. Esto sería 7 por coseno de 40. Perdón, sí, coseno de 40 grados. Y 7 por seno de 40, menos 7 por seno de 40. Ahí. Y entonces ahí ya tengo yo las velocidades iniciales. 7 por coseno de 40 es 5.36. Por ahí vamos a ver, déjenme ver el enunciado. Es 7.00, o sea, son 3 cifras significativas. Entonces sí lo puedo dejar como 5.36 metros sobre segundo. Y el otro sería negativo 7 por el seno de 40. Aquí este sería 4.49. Lo vamos a dejar como 4.49. Sería más un 4.50, mejor dicho. 4.50 metros sobre segundo. Entonces negativo, ¿verdad? Y aquí sí ya no hay problema. Solo sustituimos los valores en las ecuaciones y trabajamos más tranquilos. Bien. Ok, lo primero sería entonces determinar, porque nos están preguntando a dónde cae, a qué distancia horizontal cae el proyectil. Entonces, la forma de encontrarlo es determinar cuánto tiempo se tarda en llegar a la posición menos 14 y una vez que tenemos el tiempo que se tardó en llegar a la posición negativo 14, podemos utilizar esta ecuación para encontrar la posición horizontal. Pero es entonces hasta que encontremos cuánto tiempo tarda en llegar a la posición menos 14. Eso lo vamos a hacer con esta ecuación, porque no hay otra en la que podamos utilizar. No conocemos la velocidad en Y antes de que llegue al suelo, entonces hay que hacerlo con esta primera ecuación. Esta primera ecuación entonces sería Y igual velocidad inicial, seno del ángulo de salida. Ya nosotros sabemos que eso es negativo 4.5 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a sustituir los valores.
Yo no le pongo las unidades porque yo sé que todo ya está en unidades del sistema internacional. Sé que no hay que hacer ninguna conversión y sé que mi tiempo va a quedar en segundos. Por eso yo no le pongo las unidades en las ecuaciones. Si usted quiere colocarlas, es libre de hacerlo. Entonces, y debe ser menos 14, porque ahí me indicaría a mí que el proyectil está en el suelo. Velocidad inicial, seno del ángulo, eso ya lo calculé, es la velocidad inicial en y, es el negativo 4.5. Negativo 4.5 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, pero un medio de 9.8 es 4.9 por t cuadrado. De manera que para que usted encuentre cuánto vale el tiempo, tiene que resolver esta ecuación cuadrática. Más 14 igual a 0. Esta sería la ecuación de grado 2 que usted debe resolver para encontrar, para encontrar el tiempo, ¿sí? Bien, usted, usted puede resolverlo con la ecuación cuadrática y va a tener dos soluciones. Usted puede, si tiene calculadora programable, lo mete en la calculadora y le da las soluciones. También hay una página en internet, Wolfram Alpha, que le puede dar la solución de esa ecuación. O sea, maneras de resolver esta ecuación ya ustedes las han estudiado en su clase de 110. De manera que yo solo me voy a interesar en las dos soluciones. Resulta que esta ecuación tiene dos soluciones diferentes. Una de ellas es negativo 2.20 y la otra es 1.29, positivo. Matemáticamente, ambos valores son solución de la ecuación planteada, matemáticamente. Pero estamos en física y resulta que en física esto debe ser observable en la naturaleza y los tiempos negativos nosotros no los podemos observar todavía, ni trabajar con ellos. Y hay personas y hay científicos que afirman que no se puede, que no se va a poder. Todavía no lo sabemos, así que no lo vamos a descartar totalmente, no lo vamos a afirmar totalmente tampoco. Pero lo que sí les puedo decir es que en esta parte de la mecánica los tiempos negativos no nos interesan. Esto no nos interesa, no obedece a una situación observable y nos vamos a ir con la solución positiva, ¿sí? La solución entonces de la ecuación, la que yo voy a escoger es el valor positivo, porque el tiempo lo definí como un escalar. Y es un escalar, solo puede tener valores positivos o cero. En este caso, positivo. 1.29 entonces será el tiempo que le toma a la bola de nieve llegar al suelo, a los menos 14 metros. Con ese tiempo entonces yo calculo a qué distancia se encuentra del muro. La distancia horizontal, la posición horizontal será la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial en X, claro está, por el tiempo. Pero ese número ya lo había calculado yo. La velocidad inicial en X era, vamos a ver, 5.36. A ver, esto sería 5.36 multiplicado por el tiempo, 1.29. Y esto me deberá quedar en metros, obviamente, porque es una posición, es una distancia. 5.36 por 1.29. Esto nos da a 6.91 metros. Vea usted entonces lo que acaba de ocurrir. ¿Qué acaba de ocurrir? Bueno, lo que acaba de ocurrir es... Ok, las distancias están reportadas solo con... Ok, no, sí. Vamos a ver.
Lo que acaba de ocurrir es lo siguiente. La bola cayó aquí, en 6.9 metros, 6.91. Vamos a dejar como 6.9 porque veo que la distancia horizontal la reporta con dos cifras significativas nada más. De manera que el instrumento de medición probablemente sea uno que solo le permite usar dos cifras significativas. Entonces, bien, tenemos 6.9 metros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que determinar qué altura tenía la bola cuando iba por la posición X 4 metros. Y evaluar si esa altura es mayor o menor a 1.9 para resolver el inciso C, que es en el que determinamos si golpea o no golpea a la persona. El inciso A ya lo resolvimos, es la distancia a la que llegaría la bola en caso de que no golpee a nada al caer. Y llega a 6.9 metros. En el inciso C tenemos que determinar entonces si esa bola le pega a la persona. Entonces, esto era el inciso A. Esto era el inciso A. Vamos ahora al inciso B. ¿Qué sabemos en el inciso B? En el inciso B sabemos que la posición en X debe ser igual a 4 metros. Todo lo demás, la altura, esta vez la altura final es lo que vamos a buscar. No sabemos cuál es la altura en ese punto, cuando X vale 4. Pero si conocemos la velocidad inicial en X, que es 5.36 metros por segundo. Y sabemos que la velocidad en Y es negativo 4.50. metros sobre segundo. Esto es lo que sabemos para el inciso C. Entonces aquí es como hacer el problema, el mismo inciso A, pero lo vamos a ir de atrás para adelante. Con estos dos datos del eje horizontal, estos datos del eje horizontal son poderosos porque en el eje horizontal no hay aceleración, o sea que en todo el movimiento horizontal de la bola de nieve, la velocidad en X siempre va a ser 5.36. De manera que la posición es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Para no poner el coseno lo puse así como velocidad inicial en X por el tiempo. Yo encuentro en qué tiempo la bola estaba en 4 metros. Yo encuentro en qué tiempo esa bola está en 4 metros. La posición es 4.0 dividido 5.36. 4.0 dividido 5.36 nos da 0.75 segundos. Y entonces yo sé que en 0.75 segundos la posición X de la bola de nieve es 4. Para encontrar la posición Y de la bola de nieve, uso la ecuación cuadrática que resolvimos en el inciso A. La posición entonces de la bola de nieve en t igual a 4 es velocidad en Y inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero aquí ya conozco el tiempo, ya conozco la velocidad inicial en Y, que es el menos 4.5, de manera que solo tengo que evaluar. La posición final será entonces menos 4.5 multiplicado el tiempo, que es 0.75 menos 1/2 de 9.8 por el tiempo al cuadrado, que sería 0.75
elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Vamos a ver. Esto nos va a dar menos 4.5 por 0.75 menos un medio de 9.8 por 0.75 elevado al cuadrado. Ok, entonces esto me da menos 6.13 metros. Menos 6.13 metros. Ok. Menos 6.13 metros. Bueno, para que se hagan una idea. En el suelo esto es menos 14. Menos 14 más 1.9, que era la altura de la persona, era menos 12. La persona está en menos 12.1. Y la posición de la bola cuando va a los 4 metros, la posición de la bola en realidad no es tan cerca de la persona. La posición de la bola es menos 6. Por aquí digamos menos 6.13 metros. Por aquí está la bola entonces en x igual a 4. ¿Cuál es la conclusión? ¿Le pega o no le pega? Si la intenta cabecear, tal vez, Lick. Sí, ¿verdad? Ahí solo queriendo, ahí solo queriendo pegarle, pero realmente si la persona no se mueve, no le pega. No le pega, pasa a una altura mayor a la que se encuentra la persona. Entonces, la respuesta es que es el inciso C en realidad. La bola de nieve no le pega. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio? Bueno, me parece todo claro. Todo claro, Lick. Bueno, está bien. Bueno, me alegra que, bueno, lo ideal es que hayan preguntas, pero si no hay preguntas, uno puede deducir que eso todo está claro o nada está claro. Vamos a esperar que todo esté claro. Vamos a detener la grabación aquí, jóvenes.